Último capítulo, la Guerra Civil. Estamos en el verano de 1936. El 17 de julio, el ejército español en Marruecos, en los territorios que España poseía en el norte de África, se levanta contra el gobierno democrático de la República. El general Franco ha cruzado desde Canarias hasta el norte de África y ha liderado allí el levantamiento militar contra el gobierno republicano. En el resto de España, el día 18, la mayor parte de las ciudades también ejercen violencia e intentos de golpe de Estado contra la República. En algunos este golpe de Estado triunfará, en otras fracasará. Los principales líderes, Franco, Sanjurjo, Godet, Queipo de Llano y sobre todo el general Mola, se van a preparar para una guerra que va a durar 3 años. Desde el primer momento, tanto en un bando como otro, van a tener el apoyo de los medios de comunicación y de los grupos sociales que defendían o apoyaban las distintas opciones políticas. Vemos ahí portadas de periódicos de los días sucesivos al golpe de Estado en los que se anuncia a favor o en contra el alzamiento militar. El luchador sale en defensa de la República y del gobierno democrático. El Heraldo de Aragón va a salir en defensa de los golpistas, de Miguel Cabanillas, que es el que se hace con el control de la situación en Zaragoza, y de Mola y del general Franco. El Heraldo de Aragón es un medio de comunicación que apoyó en ese momento el alzamiento militar, el golpe de Estado, y posteriormente apoyó a Franco, evidentemente, durante buena parte de la dictadura. Un poco lo que va a pasar en estos primeros meses es esto. Entre el 17 y el 18 de julio de 1936 hay un golpe de Estado. Franco se traslada a Marruecos. De allí, el ejército marroquí, español en Marruecos, va a cruzar a la península. Y lo que ocurrirá es que poco a poco irán conquistando territorio. Bien. En un primer momento solo son algunas ciudades las que son controladas por los golpistas, que establecen una junta militar de soldados para establecer el orden y el control de la situación. No todas las ciudades importantes caen en sus manos. De hecho, solo son unas pocas ciudades donde tienen un gran apoyo social y sobre todo donde tanto el ejército como la Guardia Civil como los guardias de asalto se unen para luchar contra el gobierno republicano. El gobierno va a reaccionar tarde. Casares Quiroga, que es el presidente en ese momento, intenta medir los apoyos que tiene y necesita recurrir a el movimiento obrero, a los sindicatos y partidos políticos, pero no se atreve a armar al pueblo, porque sabe o teme que si arma a los sindicatos, lo que pueda ocurrir es que una vez vencido el golpe de Estado, esos sindicatos hagan una revolución con las armas que ya tienen, que ya poseen. Los golpistas consiguen tomar Canarias, Pamplona, Sevilla, León, las 3 capitales de provincia de Aragón, Zaragoza, Huesca, Teruel y el norte de África. Casares Quiroga dimite y el 19 de julio, veis, estamos en apenas 2 días, llega un nuevo presidente del Consejo de Ministros, José Giral. Este sí que va a repartir armas a los sindicatos y a los partidos políticos. No todo el ejército va a estar en contra de la República. Hay una parte del ejército que se mantiene fiel, leal, y hay una parte de la Guardia Civil y de los guardias de asalto que se mantienen fiel al juramento democrático que juraron. Por lo tanto, esa unión que hay entre los obreros, los sindicatos, los partidos políticos de izquierdas que han conseguido armas por parte del gobierno, han abierto las armerías y les han repartido las armas, más las fuerzas de seguridad fieles a la República, hacen que en las principales ciudades de España el golpe sea sofocado y fracase. Fracasa en Madrid, fracasa en Barcelona, fracasa en Bilbao, fracasa en Santander, Asturias, buena parte de Extremadura y Andalucía. Hay una división muy grande entre lo que es la España industrial, que permanece fiel a la República, y la España agraria, la más rural y en ese momento más atrasada, en donde los golpistas consiguen hacerse con la situación y con el control de buena parte de las ciudades de Castilla, de Aragón o de Andalucía. Estos son los primeros días del golpe de Estado. A partir de aquí, como he dicho, una guerra civil muy sangrienta, en donde al principio veremos
un poco los mitos que se van creando durante la guerra, las barricadas, ¿no? Ahí vemos barricadas que se forman en Barcelona, pero también en otras ciudades, intentando detener la marcha del ejército. El ejército va a intentar conquistar los principales puntos neurálgicos importantes, ayuntamientos, el control de los edificios de Telefónica, de las ciudades, y en Barcelona, por ejemplo, no lo va a conseguir por esa unión que hay entre los guardias de asalto y los sindicatos. ¿Veis? Otra imagen que se da en estos inicios de la guerra, luego desaparecerá, son obreras milicianas dispuestas a defender a la República, a defender esos derechos y esas libertades que las mujeres habían conseguido con la llegada de la República y que luego perderán con el triunfo del fascismo y de la dictadura, donde la mujer, como ya sabéis, quedará relegada a un segundo plano y encerrada en casa. Bien, una imagen muy famosa de este momento, es de imágenes icónicas que luego han pasado a la posteridad, es la de esta chica de 17 años que está en Barcelona, Marina Ginestá. Ella es también, mucho después, hacia el año 2010, murió en 2014 en París, Marina Ginestá. Sobre todo destaca, ¿no?, por esa... Ella no luchó nunca, pero en este momento se hizo una foto con un... Fue traductora, periodista, se hizo una foto con un fusil. Y destaca pues esa mirada desafiante, orgullosa, no, el pueblo, el movimiento obrero que ha detenido el avance del fascismo por Barcelona. Eso al principio, luego evidentemente la cosa cambia y los fascistas conquistarán toda España, en las barricadas en diferentes lugares de los países, perdón, de las ciudades. Vemos ahí a los fascistas, sobre todo tienen un ejército más organizado, porque es el que más experiencia tiene, porque el ejército marroquí es el que había estado luchando en las guerras de Marruecos y es el mejor preparado, y además van a contar con el apoyo de diferentes ejércitos internacionales. La guerra española se va a convertir en una guerra internacional, es la primera guerra entre el fascismo y la democracia, es el paso previo a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, es un paso más. Algunos dicen de la Gran Guerra Civil Europea que se vivió entre 1914 y 1945. Fueron años de guerra civil en Europa. O un paso entre esa guerra entre fascismo y democracia, que para algunos no empieza en el año 39 con la invasión de Hitler de Polonia, sino que empieza aquí en el año 36 con el apoyo de Hitler a Franco. O esa lucha entre el fascismo y el comunismo, lo que se hará después en la Segunda Guerra Mundial, entre Hitler y Stalin. Ya van a luchar los dos aquí, en la península, en España. Vemos a los generales fascistas, a Mola, y aquí al general Franco. El general Franco tendrá suerte y luego tendrá también la capacidad o la habilidad para tener el mando, el control y deshacerse de sus adversarios. Algunos mueren, Sanjurjo muere y Mola muere, mueren en accidentes de aviación. Y luego se irá deshaciendo de los rivales militares y también de sus propios rivales políticos, de José Antonio Primo de Rivera, por ejemplo. Bueno, él no se deshace, pero le viene muy bien que sea fusilado por los republicanos, de Falconde, por ejemplo, de gente que le podía hacer sombra. En Navarra, el Diario de Navarra, otro periódico que todavía existe desde el primer momento, veis, va a apoyar el golpe de estado del general Mola, que estaba allí. El general Mola estaba en Navarra con su guarnición. Es una guerra internacional muy tensa, donde van a acudir muchos países y muchos voluntarios de muchos países. Alemania, por ejemplo, mandará la Legión Cóndor para que se entrene. Es la aviación alemana con artillería, con carros. Miles y miles y miles de soldados alemanes van a pasar por aquí, por España, entrenándose para lo que luego sería la Segunda Guerra Mundial. Italia tendrá cerca de 80.000 soldados a lo largo de la guerra, y Portugal también mandará miles de ellos que van a apoyar a Franco. O sea, cientos de miles de soldados preparados, italianos, portugueses y alemanes, van a luchar apoyando a Franco. Franco además va a conseguir el apoyo de los empresarios franceses, de los empresarios ingleses, créditos muy importantes, sobre todo para pagar suministros, alimentos para el ejército y para pagar la gasolina y las armas. La República no va a tener tanta suerte y va a ser apoyada esporádicamente únicamente por la Unión Soviética y luego por los brigadistas internacionales. Francia, Gran Bretaña,
no apoyan a la República, a pesar de ser países democráticos y la República también, y van a crear un comité de no intervención, van a decir que nadie, que dejen a la República y la guerra que hay allí, que se apañen entre ellos, que nadie intervenga, pero es falso. No solo va a ser falso, porque ya sabemos que tanto Alemania como Italia intervienen, sino que al cerrar la frontera para que no puedan entrar armas en España, lo que hace es perjudicar al gobierno republicano, porque Franco va a seguir recibiendo armas de Alemania. Sin embargo, el gobierno republicano no puede recibir las armas que le envía la Unión Soviética. Las brigadas internacionales son voluntarios de muchísimos países, voluntarios, gente joven, no tan joven a veces, muy concienciada políticamente, de izquierdas, donde en sus países ya habían sufrido dictaduras de derechas o la llegada del fascismo, habían tenido que emigrar, pertenecían a sindicatos, a partidos políticos y sabían lo que podía llegar a pasar. Entonces van a España para intentar detener ese avance del fascismo. Son los brigadistas internacionales, son obreros, son gente en paro, son gente sin ninguna experiencia militar, pero que luchan en primera línea y que tienen muchas bajas. Por eso miles y miles de brigadistas internacionales mueren en las trincheras y en los campos de batalla españoles. Hay una lucha propagandística, hay una lucha en el arte a favor de la República, hay una lucha internacional, el gobierno, la Junta de Defensa Militar de Franco, tiene el apoyo de la mayor parte de los diplomáticos, porque son aristócratas que tenía el gobierno español, entonces van a defender los intereses franquistas y del golpe de Estado. La República va a tener menos presión, menos poder internacional para conseguir ayudas. De ahí que en la conferencia de Múnich, en el año 38, la República sea abandonada, no tiene a nadie que le defienda. ¿Qué es lo que va a pasar? España se va a dividir en dos zonas. Bien, una primera zona que será la republicana, donde va a haber una guerra en lucha contra los militares sublevados, fascistas, y donde al mismo tiempo va a haber una revolución anarquista. ¿Por qué? Porque el ejército republicano se ha desmoronado y aparecen por ahí los milicianos armados. Los milicianos armados van a empezar la guerra por su cuenta, van a ir a luchar al frente, van a intentar liberar Zaragoza, por ejemplo, desde Barcelona, Durruti, la columna Durruti, y llegar hasta Zaragoza, aunque no consigue liberarla. Crean comités revolucionarios, es la guerra de milicias, y van a empezar a colectivizar aquellas fábricas y territorios, tierras, latifundios que van tomando, que van conquistando, tanto la CNT como la FAI. Van a colectivizar. Aquí en Aragón hay muchas colectivizaciones. En la zona de Bujaraloz, Fraga, hay mucha colectivización, pero en el MAS de las Matas, también hay colectivizaciones anarquistas. Los anarquistas colectivizan la tierra y la hacen comunal. Deja de haber propiedad privada. Pasa a ser una propiedad pública de todos, donde todos defienden de forma democrática en la asamblea sus intereses. Bien. Frente a ellos van a estar la iglesia, la aristocracia y la burguesía, a los que van a perseguir. De hecho, habrá una gran matanza de eclesiásticos, los van a masacrar. Ha habido, ya sabéis, una identificación entre el apoyo de la iglesia y el golpe de Estado. De hecho, desde el primer momento, la iglesia católica, las jerarquías van a apoyar el golpe de Estado, y una parte de estos republicanos, no del gobierno republicano. El gobierno republicano intenta detener desde el principio las matanzas, pero de estas milicias o estos comités que van por libre van a detener y asesinar a muchos eclesiásticos y también a muchos empresarios y gente de derechas. En septiembre del año 36, Largo Caballero va a ser el presidente en ese momento, y va a intentar controlar esta revolución y esta represión, como creando el Ejército Popular, un ejército unificado donde incluye allí todas las milicias que luchan por su parte, claro, por su lado. Al luchar cada uno por su lado, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una gran descoordinación, y el ejército franquista, que está mucho más organizado, mejor, consigue avanzar fácilmente. Además, en el año 37 hay una guerra civil dentro del bando republicano en Barcelona. El POUM, que es el Partido Obrero de Unificación Marxista, y los anarquistas van a luchar contra el gobierno y los comunistas en Barcelona. Va a haber 2.000 muertos dentro de esa guerra civil que hay en Barcelona. A partir de este momento, Largo Caballero sale del poder y se hace con la presidencia Negrín. Seguiremos hablando porque se nos acaba el tiempo.